Os voy a explicar cómo se realiza el análisis de una pirámide de población, que es una de las prácticas más comunes en geografía. Pues empezaríamos con la primera definición. Diríamos que es una representación gráfica de la estructura por sexo y por edad de la población en un periodo y en un lugar determinados. Los valores por sexo siempre se distribuyen masculino a la izquierda y femenino a la derecha, y los grupos de edades son representados en periodos de 5 en 5 años. Se dividen en 3 grupos de edad: primero, población joven; segundo, población adulta; y tercero, población anciana. Los valores que se representan son siempre en cifras absolutas, y lo que podríamos decir al final un poco como conclusión es que es el resumen de la historia de un país. En él podemos ver los datos demográficos que se han producido por epidemias, por guerras, por crisis. En cuanto a los tipos de estructura de la pirámide, las vamos a poder diferenciar en pirámides progresivas, pirámides regresivas y pirámides estancadas. Las características son las siguientes. Las pirámides progresivas se caracterizan por tener forma de pagoda, es decir, que su base es muy amplia en la población joven. Sin embargo, va descendiendo según va subiendo la pirámide. Son típicas de países subdesarrollados, con muy altas tasas de natalidad, con baja esperanza de vida y con también altas tasas de mortalidad. En este ejemplo podéis ver en el año 1910 cómo es una pirámide con forma clásica de pirámide, con una base mucho más ancha que se va estrechando según va cogiendo altura. En segundo lugar, las pirámides regresivas son aquellas que tienen forma de bulbo, es decir, su base tiene mucha menos población que en los tramos intermedios. Se producen sobre todo en países desarrollados, donde se ha producido un descenso muy rápido de la natalidad, mientras que ha aumentado la esperanza de vida y se han controlado las tasas de mortalidad. En este ejemplo se puede ver cómo la base y la parte intermedia se van equiparando, mientras que la parte final correspondiente a la edad anciana se va haciendo cada vez más estrecha. El último tipo, las pirámides estancadas, son aquellas que tienen forma de campana, es decir, que la base es prácticamente igual que los tramos intermedios. Las vamos a encontrar sobre todo en los países desarrollados, por el rápido descenso de la natalidad, por un aumento de la esperanza de vida, y el descenso de la natalidad y la mortalidad van a tener como consecuencia una población muy envejecida. En este gráfico se puede ver que la base es mucho más estrecha que las partes intermedias de esta pirámide, mientras que se igualan prácticamente la base con la parte de la población anciana que corresponde a la parte superior. Para realizar el comentario de este tipo de gráficos, lo primero que tenemos que hacer es dar la definición de la pirámide de población, sabiendo que es un fenómeno que representa a la población distribuida por edad y sexo, y siempre, ya sabéis, cuya fuente de información es. Si la sabemos lo ponemos, y si no, pondríamos que es desconocida. La vamos a clasificar según los grupos de edad: niños, adultos y ancianos, y vamos a decir qué tipo de estructura tiene: si es progresiva con forma de pagoda, si es regresiva con forma de bulbo o si es estancada. Ya sabéis que cada uno de estos tipos de estructura corresponden con países subdesarrollados o países en desarrollo. Después iríamos a lo que es el análisis propio de los datos. Bueno, primero hablaríamos de la distribución por sexos. Hay que tener en cuenta que generalmente se produce una desigualdad entre hombres y mujeres. Primero, suelen nacer más hombres que mujeres y, sin embargo, en las edades adultas la supervivencia en mujeres es superior que la de los hombres, ¿vale? Entonces eso primero sería una de las cosas que tendríamos que mirar en nuestra pirámide. En segundo lugar, habría que hablar del perfil que vamos a encontrar. ¿Cuáles son los entrantes y los salientes que nos llaman la atención en la pirámide? ¿Por qué? Porque es lo que nos van a señalar efectos de guerras, epidemias, migraciones. Para saber a qué fechas corresponden esos entrantes y salientes, deberemos calcular los años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar cuál es la edad que nos da de la pirámide y le vamos a restar los años. Así sabremos en qué momento se produce el acontecimiento. Hablaríamos después de causas y consecuencias, de esperanza de vida, de problemas, de factores de riesgo, bueno, un poquito así de las características que conocemos a nivel demográfico. Sabemos que desde el año 1975 en España hay un acusado proceso de envejecimiento que se va a mantener hasta la actualidad. Como consecuencia de todo ello, pues habría que hablar de los que son propiamente demográficas, económicas y sociales. Y luego, por último, sabéis que cualquier comentario lo cerramos hablando de cuáles son esas posibles soluciones o cuál es esa tendencia que nosotros vemos para el futuro. En este caso hablaríamos del tema de la inmigración, de la natalidad,
de la jubilación y la de la reforma de las pensiones como puntos clave. Si lo que acabamos de explicar lo vemos en este ejemplo, mirad, vemos lo primero que esta es una pirámide del año 2011, ¿vale? Vemos cómo aparecen abajo señalados, bueno, por un lado, varones a la izquierda, mujeres a la derecha, y cómo aparecen señalados los años, desde el año 0 hasta 100 y más, ¿vale? Que son las edades. Podemos ver que es una pirámide regresiva porque la base es más estrecha que la parte intermedia, ¿vale? Y os he señalado algunos acontecimientos que llamaban la atención. Mirad, por ejemplo, en la primera raya que tenéis aquí donde pone la Guerra Civil Española, ahí hay un metido muy importante. ¿Cómo calculamos qué año es? Bueno, pues mirad, ponéis el año 2011, que es el del año de la pirámide, menos los años que aparecen a la izquierda. Y así os va a salir que esto corresponde al año 38, es decir, justamente la Guerra Civil Española. Sabemos que durante la Guerra Civil Española se van a producir muchas más muertes en hombres que en mujeres, pero también sabemos que van a provocar que nazcan después menos niños. El siguiente acontecimiento que os he marcado sería el baby boom de los años 70, que como veis la pirámide se ensancha tanto en hombres como en mujeres en este periodo. Bueno, pues esto sería una de las causas que deberíais explicar como causas sociales, demográficas que se producen en esos años y que explican este ensanchamiento de la pirámide. Y sin embargo, después vemos cómo esa pirámide de repente se reduce muchísimo en los últimos años. Vamos a ver ese metido tan importante que tenéis a partir de cuando veis a los 10, 15 años, y sin embargo vemos un saliente que nos llama mucho la atención. Corresponde con el año 2007, un año de muchísima inmigración en España. Por eso mismo vemos como de repente ahí ese año la natalidad aumenta, ¿vale? Ese grupo de edad de repente es mucho mayor. Bueno, aquí ahora ya os he puesto otro gráfico diferente que corresponde con una pirámide que señala la evolución en 3 años diferentes, 1993, 2019 y la previsión para el 2043. Fijaos de cómo son esas líneas del 2043. Bueno, pues ahora que ya habéis visto esto un poco, vamos a ver cómo se hace un ejercicio resuelto de una pirámide de población, ¿vale? En primer lugar, definición y clasificación. Primero nos encontramos ante una pirámide de población, que es un gráfico que representa la población total por edad y sexo de un país, región o municipio en un determinado momento. En este caso, la fuente de información es datos macro, porque nos la proporciona. ¿Cuál es el valor geográfico representado? Bueno, pues los valores geográficos representados son el sexo, que se distribuyen entre masculino a la izquierda y femenino a la derecha, y además en grupos de edad, población joven, población adulta, y población anciana. Se representan los valores de la población total en cifras absolutas. Segundo, ¿qué tipo de pirámide nos encontramos? Bueno, pues es una pirámide regresiva, con forma de bulbo, por su aumentante en la base hasta el grupo de los 20-24 años. Es una estructura típica de países desarrollados en donde encontramos la base con menor población que los tramos intermedios. Esto sería nada más que explicar un poco lo que hemos hablado anteriormente de los tipos de estructura de las pirámides, ¿vale? Después iríamos a lo que es el análisis de la estructura de la población, que hablaríamos estructura de la población por sexos o por edad, ¿vale? Y aquí ya esto ya lo podéis vosotros ver tranquilamente. Y luego terminaríamos hablando de las consecuencias y causas. Bueno, pues ya tenéis aquí el esquema de cómo se realiza un comentario de un gráfico de pirámide de población. Lo único que tenéis que hacer es seguir siempre el esquema y así os garantizáis que no os vais a dejaros nada y que lo vais a hacer muy bien. Venga, suerte.